Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, en este domingo ya 18 de abril, ya avanza el año y estamos, por un lado confinados, ¿no? Como toda familia, como la disposición del gobierno. Y por otro lado, estamos libres en Jesucristo, en Cristo Señor, nuestro Salvador. Gracias por esto, ¿no? Gracias porque Dios procura el bien y la bendición hacia todas las personas. Principalmente a su pueblo, aquellos que en un momento dado entregaron su corazón al Señor. Y de esto se trata, de entregar el corazón a Dios. Yo quisiera compartir en esta tarde una palabra bien conocida. ¿Ustedes conocen a ese personaje llamado Zaqueo? Sí, ¿no? Y viste que en los títulos a veces dice, saquearon una casa. Quedó, viste, para la historia. Pero la palabra saqueo, ahora vamos a ver que no significa el robo, que no significa el arrebatamiento. Vamos a ver que realmente el significado y principalmente quién estaba detrás de esa palabra o de ese apellido, título o nombre, como le quieras llamar. Vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 19. Yo te invito a que podamos compartir. ¿Sabes qué? Este episodio o esta historia está solamente en este Evangelio de Lucas. Normalmente la palabra de Dios, es decir, la Biblia completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, abarca en el Nuevo Testamento 4 evangelios, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a leer Lucas 19. Así que si tenés allí tu Biblia, puedes buscarla y compartirla, ¿no? Vamos a leer lo siguiente. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que de un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, jefe y rico, ¿no? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice que corriendo delante, o sea, corrió, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es decir, que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Parece que la vida de Zaqueo, viste, era corriendo, ¿no? Porque subió corriendo y bajó corriendo. Bueno, dice el versículo 7 que al ver esto todos comenzaron a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, encontramos aquí esta historia maravillosa, pero te digo, es una historia sin final, porque nos abarca nuestros días, ¿verdad? ¿Cuántos saqueos hay? ¿Cuántos saqueos fuimos nosotros también, de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Esta frase final del versículo 18, del 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, es la verdad más gloriosa que jamás se había contado, ¿sí? Más gloriosa, preciosa y valiosa que Jesucristo había dicho. Esto quedó en los corazones de muchos. Esta palabra que trajo a Zaqueo, muchos la escucharon allí. El saqueo ateo, vamos a ver el saqueo ateo. ¿Por qué ateo? Porque realmente este hombre, todo en su vida, él confiaba solamente en sus logros, en su perspectiva de vida, y él confiaba solamente en sus méritos, ¿eh? Era totalmente autosuficiente. Y la palabra saqueo, fíjate vos qué contradicción, significa limpio, inocente o puro. Es decir, que lo que nosotros escuchamos muchas veces que saquearon un lugar, significa contrariamente a lo que nosotros normalmente o vulgarmente conocemos. Pero además, este hombre, esta persona que era israelita, era un personaje verdaderamente odiado por su pueblo, era un hombre despreciado por Israel y considerado un impuro, es decir, que para nada, viste, hacía honor a su nombre, porque era considerado un impuro. No había lugar en la iglesia, vamos a decir iglesia para entenderlo, ¿no? Era la sinagoga, era el templo, era esas festividades tan grandiosas que cada año se celebraban, como nosotros recién celebramos hace poco, quiero decir, se celebró la Pascua, se celebraba en Israel. Bueno, él no podía participar, ni él,
ni su familia podían participar. Es decir, esta persona era totalmente atea, ¿sí? No había lugar en la iglesia para esta persona. Su ateísmo le estaba pasando una factura importante en ese momento. Su ateísmo, él muchas veces vio a Jesús pasar por allí. Él conocía quién era Jesús, ¿sí? Sabía más o menos lo que había en esta persona, pero algo lo motivó a él a correr a ese árbol y subirse. Indudablemente que su corazón estaba completamente insatisfecho porque vivía a merced de sus propios logros, ¿sí? Era realmente, como dice la palabra allí, un hombre perdido. Dice el versículo 10 dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Allí, en esos que se habían perdido, estaba Zaqueo. Y nos identificamos, ¿verdad? Como tantas veces nos identificamos con la palabra del Señor, como muchos de nosotros. Yo en momentos de mi vida, el Oscar ateo estaba perdido hasta que llegó el Señor con su bendición, con su amor maravilloso y me hizo otra persona. Pero muchas veces había pasado el ungido de Dios por su casa. Seguramente esto era una mansión. Mire, la zona donde habla Jericó no lo podemos ampliar acá, pero era una zona bellísima, frondosa, de perfume. El perfume llegaba hasta el mar. Era algo porque había allí árboles que realmente emanaban de este perfume. ¿Viste esos lugares que son paradisíacos, que muchas veces dicen, ¿quiénes son los que viven en esas mansiones? Bueno, Zaqueo vivía en esa mansión. Era un hombre rico, un hombre influyente en la ciudad. Al mismo tiempo, todos los demás publicanos o los demás recaudadores de impuestos, o las compañías que él llevaba y conocía, sus amigotes, ¿sí? Por así decirlo, le rendían tributo a él. A él tenían que darle plata también, porque era el jefe, ahí lo dice claramente. Versículo 2, que era jefe de los publicanos y la palabra de Dios dice que él era una persona rico. ¿Sí? Era una persona rico. ¿Cuántas veces había pasado el Señor? Pero ese día fue un día especial para este ateo. Ese día fue algo que estaba funcionando en su corazón, en sus fibras más íntimas, en su ser, algo que él comenzó a descubrir, una inquietud profunda en su corazón, siendo una persona atea, siendo una persona que negaba, si existía Dios, estaba muy lejos de él, por supuesto. Y eso es que estaba en una nación de Israel, donde todo lo que lo rodeaba le hablaba del Dios, de aquel Jehová y de aquel ungido, el Señor que iba a aparecer entre medio de los hombres, que era precisamente Jesucristo. Y dice entonces que la palabra del Señor, como habíamos leído, salió corriendo. Vamos a ver también al Zaqueo ahora transformado y arrepentido. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, fíjese Jesús, de su gran amor y misericordia, ¿no? Este era un encuentro inigualable. Este era un encuentro que Dios ya había preparado de antemano, ¿sí? Dice allí que llegó a su lugar, miró hacia arriba, hacia aquel árbol, es decir, que él estaba escondido, donde Zaqueo estaba escondido, y lo vio. Era la clara evidencia de una persona atea que había en su corazón algo, o comenzaba algo, de una perspectiva de arrepentimiento. La transformación de su conducta lo llevó a declarar públicamente esto, ¿sí? Lo vio Jesús, lo miró a este hombre ateo. Dice la palabra del Señor, ¿qué Dios como tú? Esto me hace acordar aquel pasaje de Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad, que se olvida del pecado el remanente de Israel. Entonces ahí estamos encontrando a aquel Señor que estaba dispuesto a perdonar a este hombre, a restaurar su corazón. Este desciende, que es necesario, que decía el Señor allí, desciende, porque hoy es necesario que poses en tu casa. Le estaba diciendo, bueno, Zaqueo, este es el último día de tu naturaleza muerta, es el último día de tu vida atea. Esta es la oportunidad maravillosa de tu corazón, como nos llegó a muchos de nosotros. Como llega en este día, como quiere el Señor hacer en tu vida, querido amigo, si me estás escuchando, si tu corazón está endurecido, si tu corazón está lejos de Dios, si muchas veces que escuchás de las cosas de Dios y de la salvación, no están tan lejos de ti, porque están muy cercas ahora por Jesucristo nuestro Señor. Aquel día fue un día que ya estaba predeterminado en el corazón de Dios para que este hombre
le fuera concedida la vida eterna. Es decir, que todo aquello infundado por él, sus logros, su perspectiva, su trabajo, todo lo que él hacía, no valía de nada. Allí estaba su naturaleza lista y dispuesta para caer, para ser vencida por aquel gran hombre de Dios que era el Hijo del Señor, Jesucristo, y que iba a entrar en la casa del Señor. ¿Sabes que la palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso está en Apocalipsis 3:20. Entonces vemos y nos detenemos en razonar la palabra de Dios en la vida de Zaqueo y nos encontramos con esta verdad. Aquello que fue escrito después en Apocalipsis estaba sucediendo en la vida misma de Zaqueo. Lo que ninguna persona atea puede lograr por sus propios méritos, allí lo estaba logrando Dios en la vida de esta persona. Y encontramos también como aquella otra mujer que tocó el manto del Señor, una mujer que gastó toda su fortuna, una mujer atea que gastó su fortuna, su dinero en la confianza de la ciencia y de la medicina. Cuando llegó el momento, fue a tocar el manto del Señor. Ahí en ese instante ella quedó sana de su dolencia. Como fue también Tomás, para mencionar algunos otros. Tomás, siendo un discípulo consagrado en su ateísmo personal, le impedía creer que Jesucristo había resucitado y no creía nada de esas fábulas, era una leyenda para Tomás. ¿Qué me estás diciendo? Los discípulos, compañeros de él, le había dicho, y el Señor le había dicho a él, como a todos los discípulos, que al tercer día iba a resucitar. Bueno, entonces, hasta que llegó y el Señor se manifestó con él con poder y puso la mano en sus llagas. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, dice la palabra del Señor. Es decir, aquí encontramos aquella salvación transformadora para la vida de Zaqueo. La clara evidencia de un ateo arrepentido, ¿sí? La transformación de su conducta. Fue el día final de su naturaleza y fue presentado al Señor de esta manera: porque Él, Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el versículo 9 dice: por cuanto Él también es hijo de Abraham. El apóstol Pablo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Querido hermano, querido amigo, si estás en esa condición de inquietudes en tu corazón, bueno, el camino correcto es Jesucristo. Por lo tanto, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Nos vemos en otro encuentro. Bendiciones, hasta la próxima. Un abrazo grande.